Buenas noches, queridos hermanos, amigos, conocidos que me estén escuchando por ahí. Vamos a incursionar en el camino titulado la realidad humana del Señor, que vamos a ir viendo, basado en una obra al respecto. Que se ocupó, un hombre que es un cristiano que se ocupó de presentarnos el resultado quizá de mucho tiempo de búsqueda para, mientras nosotros tenemos la palabra en los evangelios y nos arrimamos y la leemos, quizá a muchos nos falta ubicarlo a Jesús, llevando ese mensaje en espacio y tiempo, y de esa manera poder observarlo como un ser humano hablando. Porque yo he podido darme cuenta de que cuando leemos la Biblia, sobre todo los 4 evangelios, 3 sinópticos y después Juan, es como que inmediatamente nos elevamos a la situación de espirituales y ya no más aceptamos sin ningún otro preámbulo ni pregunta, aceptamos a Jesús como el Dios hecho hombre, que en estas palabras lo hacemos muy sencillo, muy fácil. Dios hecho hombre. Él es Dios, pero anda hecho un hombre. O este hombre se quiere hacer como Dios. Pero para nosotros los cristianos apenas abrimos una Biblia y empezamos a buscar a ese Jesús que nos interesa observarlo, deja de ser un objetivo o un objeto para observar e inmediatamente pasa a ser alguien para bendecir, alabar y adorar, porque ya no hay duda, es el Señor, es Dios. O sea que lo que estamos haciendo con esta serie intitulada La realidad humana del Señor es apartarnos un poquito de esa realidad automática que sale de nosotros cuando podemos acercarnos y comenzar a leer algún pasaje bíblico. Es como que tomamos contacto en forma automática, inmediata, con ese ser que nos cautivó el día que creímos y que nos sigue cautivando, pero sin observarle demasiado inserto en lo humano. Así que este aspecto de esta serie es dejar un poquito de lado lo que ya sabemos que Él es, para curiosear los detalles de simplemente manejándose como un ser humano. Por eso, realidad humana del Señor. No quiere decir que no implica el anuncio del reino. No quiere decir que Él se rebaje a la situación de la carnalidad del pecado, sino que nosotros comenzamos a observar desde un solo ángulo para analizar su desempeño humano. Y de ahí definimos, o podemos decir mejor, de ahí deducimos por lo que ese hombre dice cosas que de pronto trascienden a lo humano. Pero el objetivo de esta serie es que lo podamos observar como un hombre. Y después quizás sea mucho más simple y más interesante poder entender y comprender desde lo humano y nuestra observación humana, poder comprender entonces
la relación que hay entre lo humano y lo trascendente del contenido del mensaje de este hombre. No voy a insistir más con esto, yo creo que es bastante claro. Es la definición de la búsqueda de conocer al Señor partiendo de la observación puramente humana. Y así vamos. Habíamos visto como el último punto del tema, la última vez sobre este tópico, que Jesús no permitía al pueblo que se le acercara demasiado. Este es un rasgo puramente de la observación de su conducta humana. Entonces, afianzamos preguntándonos por qué será, por qué sería, por qué fue así. Sino que él retrocede. No quiere estar cerca de la multitud. Y escapa ante todas las aproximaciones impertinentes. O sea, si él se acerca demasiado, puede sufrir su mensaje. Y ahora vamos a ver por qué. Porque su mensaje es de un mundo trascendente, de una realidad trascendente, trasciende a la parte humana, trasciende al conocimiento humano, trasciende a todo pensamiento humano. Trascender quiere decir que está fuera o más alto. Entonces, ¿dónde estaría la razón por la cual Jesús retrocede y escapa ante todas las aproximaciones impertinentes? Que de pronto él te está hablando del reino, alguien lo corta y le sale con discúlpenme hermanos, domingo 7, como decimos. Entonces, él tenía mucho cuidado de anunciar la palabra que no sea desvirtuada ni profanada como mensaje del reino de Dios que él traía. Por eso también, en alguna otra parte, que no me acuerdo dónde, Jesús dejó todo claro diciendo: no tiren margaritas a los cerdos. No es que él piensa que la multitud son cerdos, sino que él sabe que no tienen la capacidad de discernir el mensaje. Siempre ponemos acá el propósito de Jesús, que es tratar que el mensaje corra. No tiren margaritas a los cerdos, por ejemplo. Y esto sería cuidado. ¿Por qué? Y la figura no está. Jesús usaba todo lo que había para ejemplificar su mensaje. La figura está buena, está clara. ¿Por qué? Porque ¿qué puede apreciar un cerdo de una flor? Una margarita. Todos sabemos la flor, le llamamos la margarita. Le tiramos margarita a un cerdo que está ahí muerto de hambre. ¿Va a apreciar el valor de 3 o 4 flores de margarita puestas en un florero y se lo tirás? Lo va a pisotear. La va a triturar. Pero no está capacitado para darle el valor que tiene la imagen de una flor. Ese animal lo que está buscando es que alguien le tire algo para comer. Su centralidad es comer, no pensar, no comparar, no valorar. Quiero que ahora ustedes me comprendan o comprendan a Jesús por qué estaba siempre distanciado de la multitud. Porque no eran cerdos para él, por eso se esforzaba en que ellos recibieran el mensaje. Pero cuidaba el mensaje, a la vez que lo administraba sabiamente. Veamos.
Jesús sabe que los motivos religiosos del pueblo no están claros. Esa gente estaba totalmente adoctrinada por la casta judía de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, que eran las sectas que gobernaban. Entonces, tenían una mezcla en su cabeza. Tenemos que tener acá en cuenta que hacía 400 años, 4 siglos que no había más profetas en Israel. Que la palabra de Dios no venía purificada en una profecía por alguien que interpretaba en la presencia de Dios para darle un mensaje al pueblo. No había. Por lo tanto, la ley de Moisés estaba ahora tan tratada meticulosamente por estos sabios de la interpretación, escribas, los que estudiaban y daban realmente el veredicto de cómo se debía interpretar. Y luego no solamente eso, sino que forzaban las cosas y establecían normas, rituales. Así que la gente tenía en la cabeza una mezcla espantosa que no podían entender nada de lo que Jesús. A nosotros nos cuesta esto porque ya hemos recibido como cristianos, desde que creímos en Jesús, hemos recibido toda una enseñanza que ha sido la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Comenzando por el primer paso del Espíritu Santo, que es habernos convencido de que somos pecadores y que cometemos pecado, y de que al pecado solo corresponde una reacción: arrepentirse. Esta clase de personas no tenía nada que ver con esto. Solamente podían mirar en todo caso si estaban de acuerdo a las normas del Sanedrín, que era el grupo de los sabios y de la autoridad que había, religiosa por supuesto, y a veces religiosa y también conductiva, de la conducta. Aplicaban penas. Entonces el pueblo no puede en lo más mínimo discernir lo que está diciendo Jesús. Por eso Jesús tomaba distancia. Por eso Él establece para nosotros también ser muy delicados con la palabra de la predicación. Cuidado, sembrá, pero no tires margaritas o flores hermosas a los cerdos. Muy fuerte esta comparación, pero Jesús la sacó de lo que Él veía y de lo que existía en ese momento. No es como hoy, por ejemplo, que cuando pensamos en un país donde abunda la carne, podemos decir que en Argentina siempre fue la carne primera, la carne de vacuno. No como, por ejemplo, en Dinamarca, que la primera carne es la carne de cerdo, ¿no? Entonces existía este concepto de que había mucha gente que en el campo tenía piaras de cerdos. No se olviden cuando Jesús echó ese que era una legión, de un hombre que tenía una legión, y pidieron autorización a Jesús para entrar en los cerdos. Después no le dejaron entrar nunca más a Jesús en Gadara, que era la zona de los gadarenos. ¿Por qué? Porque esa gente perdió su capital. Eran cantidad impresionante de cerdos. Se calcula que más de 2.000 cerdos, en donde estaban los dueños cuidando sus piaras de cerdos. Y los demonios de la legión, te doy el dato, esto estaba sacado de las legiones romanas. Una legión de soldados
tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. Y cuando el hombre habló y dijo, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y expresó que eran muchos. Nos llamamos Legión. Y cuando Jesús los iba a sacar, suplicaron que los deje entrar en los cerdos. Entonces, volviendo al tema, no es tan fuerte. Para nosotros quizás sí, pero para Jesús, que estaba siempre manejando lo que era familiar para las multitudes, entonces no queda tan fuerte esto de que no tiren margaritas a los cerdos. Nosotros hoy lo entendemos bien. Entonces a veces uno tiene palabra de Dios muy delicado. Y si lo decimos, según qué nivel lo decimos, qué tono le ponemos, porque puede ser interpretado así nomás. Y esto me hace pensar también en la jerga, en el lenguaje evangélico. ¿Cuánto usamos la Biblia para comparar versículos y que después terminamos riéndonos por la comparación que hacemos? Carecemos de santidad, carecemos de temor de Dios y de pronto es como que nos acercamos demasiado a esta clase de gente que no entiende nada y nos perjudican. ¿Por qué? Porque no van a recibir el mensaje. El pueblo era inconsciente de lo que Jesús hablaba. No podían llevarlo a su conciencia. Y del orden natural, inconscientes. Y evidentemente no había formación, no había escuelas, no había estudio como ahora que vas a la jardín, primaria, secundaria. No había nada, todo en el pueblo de Israel lo enseñaba la madre, por eso era tan importante la madre con las escrituras que enseñaba al niño la Torá, ¿no? Y tenía que saber de memoria, recitar todos los salmos, porque no había otro recurso, no era que va a la escuela y escribe. Continuamos. De manera que llevan a una línea falsa su mensaje. Por ser inconscientes, van a interpretar, pero van a interpretar mal. Van a interpretar con los elementos que ellos tienen para jugar su criterio y su manera de entender. Así que lo que peligraba era la comprensión de su mensaje. Por supuesto, especialmente la comprensión del reino de Dios y la salvación. ¿Por qué dice esto? Porque fíjense ustedes, en Israel solo se tenía en cuenta la venida del Mesías y la gente lo que quería saber si este era o no era el Mesías. Lo tenían como un candidato a definir y a comprobar. Porque el Mesías tenía que ser un hombre que hiciera milagros, un hombre sabio, salido del pueblo mismo de Israel, pero tenía que tener condiciones militares, de estratega militar. Jesús usa mucho la estrategia del lenguaje, la estrategia de la explicación, pero él no es un estratega militar, porque esperaban, con su corto entendimiento, aún los fariseos esperaban al Mesías,
Porque claro, ya dije, 400 años sin profecía habían caído en la interpretación de las cosas, del mundo y de todas las realidades. Esa interpretación estaba sujeta a las circunstancias de cada día. Y la circunstancia de cada día era una repetitiva concepción de la realidad. Estamos esclavos de los romanos. Y como somos esclavos de los romanos, a liberar al pueblo de Israel, ¿quién va a venir? El Mesías. Si este es el Mesías, este tiene que dar señales de que viene a liberar a Israel de los romanos. Esa era la concepción del pueblo y de mucha gente que había escalado también en la cultura de estos gobernantes. También otra cosa más, no podían entender, por ejemplo, el tema de la redención. Para ellos la redención era justamente esa, que el Mesías les redimiera de la esclavitud del Imperio Romano. Y vamos a remitirnos ahora a Juan 2:23, porque es bueno que lo tengamos claro. Juan 2:23, a ver qué nos dice. Acá estamos. Jesús conoce a todos los hombres. Título. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces los ponía en duda. ¿Será este el Mesías? Sí, este es el Mesías. Mirá los milagros que hace. Sí, pero ¿este nos va a liberar de los romanos? No, este no. Este es un religioso, no tiene ningún rasgo de ser un estratega que lleve un ejército adelante al combate. Así que viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús sabía dónde estaba el secreto de que él estaba anunciando el reino contra la misma idiosincrasia judía, contra la misma cultura judía. Tenía que romper todo ese cascarón de cientos de años, 400 años, donde Dios no hablaba. Ahora viene él a hablar y ya han inventado palabra muerta de seres humanos. Y era muy fuerte para ellos que el Mesías, si ya estaba, era para librarlo de los romanos. Así que era también un compromiso para el pueblo llegar a establecer que este es el Mesías. Este es el Mesías. Así que Jesús estaba en una situación muy complicada para hablar de cosas extrañas que no estuvieran incluidas en esta visión popular. Y no digo solamente popular, sino de los estratos más cultos. Veamos entonces cómo sigue esta cita. Porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Por eso él manejaba a las personas y a las multitudes, las manejaba conociéndoles, que de pronto salía una fuerza brutal de convicción en ellos, que lo podían llevar. No se olviden un detalle del pasaje, por ejemplo, cuando Jesús entra
triunfante en lo que hoy se llama, se le dice el Domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús permitió esto como una señal gráfica de su mensaje. Miren ustedes, lo explico. Está todo aquello del pollino, el burrito, que van y le piden al dueño el burrito, que dice el maestro que lo preste, que después lo va a devolver. Se ve que Jesús lo conocía a este personaje, no está en la escritura quién era, se lo prestan, los dos discípulos lo llevan a donde estaba Jesús, y Jesús entonces a ese burrito lo usa para entrar triunfante en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué el pollino? Pichón de burro, de asna, dice. ¿Por qué? Porque esa era la característica de la entrada de un rey que ha tomado o tomó una ciudad o nación. Entraban en un burrito, en un pichón de asno. Costumbre. Hoy, no sé, entra en un papamóvil el papa, o en un, no sé qué, presidente móvil, no sé, qué sé yo, todavía no la inventaron a esa. Pero allá ya tenían inventado el pollino, que dice la Reina Valera, el burrito para el rey. Y nadie, cuando Jesús aparece, nadie dudó que él venía en el burrito para entrar en Jerusalén. Y todos se prepararon para algo diferente. Tomaban, cortaban las palmeras, le ponían para que pasara, le tiraban los mantos. Todo el mundo reconoció ahora al Mesías, porque lo vieron como un estratega militar. Era la cuestión de entrar en Jerusalén y declarar que él era el Mesías. Y las turbas iban a agarrar a todos los fariseos, todos atados con cadena y soga. Y luego iban a ir al palacio de Herodes y lo iban a bajar a Herodes de su trono. Y lo iban a sentar a Jesús en el trono de Herodes, que eso correspondía. Era Herodes el rey de los judíos. Ahora tenía que ir Jesús, siendo rey de los judíos. Y Jesús fue hasta la puerta de la ciudad. Y ellos todos creyeron que iba a bajarse e iba a declarar, y toda la turba barría con todos los poderes y los cargos y los puestos, de manera que no pasó eso. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que había de por medio un problemón que era la salvación espiritual del pecado. Así que es como que en la puerta de Jerusalén yo me lo imagino a Jesús parándose, levantando los brazos y diciéndole a la turba que viene atrás de él, diciéndole: esperen, hay que esperar bastante tiempo, hasta acá está todo bien, pero lo que viene, que ustedes imaginan, es para hacerlo, pero todavía no es el tiempo. Él tenía que morir para encontrarse con las fuerzas invisibles, intangibles, que estaban escondidas y que tenían al mundo y a todas las personas del mundo bajo su garra. Satanás y sus huestes, poderosas huestes. Y si quiere algo, lea Efesios 6. Así que Jesús se retira y pasa desapercibido y no lo ven más ahí. Qué curioso, ¿no? Lo que le costó a Jesús entonces poder encontrar la forma de dar a conocer el reino. Y ya vemos que la gente quería otra cosa. Quería a este hombre o al otro, al que fuera, que se identificara con lo que ellos arrastraban de antes. Y Jesús venía a traer un evangelio, o sea, una novedad de vida absolutamente desconocida. Hasta aquí entonces la realidad humana del Señor, con muchos detalles, por supuesto. Que el Señor te bendiga.